Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 8, versículo 12 al 18. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas, porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Y me dijo: aún verás que cometen mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y aquí había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y aquí, a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraba hacia el oriente, hacia el sol. Y él me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido? Que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces, porque aquí se llevan el rabo a la nariz. Por tanto, yo ciertamente obraré con furor, mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré, y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Amén. Gloria a Dios. Ezequiel estaba en Babilonia, hermanos, y estando Ezequiel en Babilonia, porque fue uno de los sacerdotes llevados cautivos a Babilonia, y estando allá cautivo Ezequiel en Babilonia, un hombre que según la Biblia era sacerdote, se le explica Ezequiel 1:1 y 2. Hermano, Dios le muestra a Ezequiel los pecados que estaban cometiendo allá en Judá, allá en Jerusalén. Gloria a Dios. Y Dios le revela a Ezequiel todas las maldades que el pueblo que había quedado allá en la tierra de Israel, en Judá, hermano, cómo estaban cometiendo maldades que se cometían en la tierra de Babilonia. Aleluya. Dice el versículo 12: me dijo entonces: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Miren, eso decían los ancianos, porque recuerden que el imperio babilónico barrió con Judá, barrió con Israel, y un grupo fue llevado cautivo a Babilonia, pero mucha gente quedó viviendo aún allá en Jerusalén y en Israel. Y los que habían quedado allá, ¿qué decían los ancianos? El Señor no nos ve, porque Él no nos ve, Él no está con nosotros, porque el Señor, porque Jehová ha abandonado la tierra. Hermano, ciertamente hay cosas que pasan en la vida del hombre o de la mujer, no porque Dios sea malo, sino porque el pueblo se había comportado mal con Dios, y Dios destruyó Jerusalén y envió a Nabucodonosor, hermano, a llevar cautiva a la gente de allí de Jerusalén para Babilonia. De igual manera, lo que pasa en mi vida o en la suya, deberíamos de reflexionar primero antes de decir: Dios me ha dejado, Dios me ha desamparado. Deberíamos de reflexionar en qué a Dios le hemos fallado o en qué le estamos fallando, porque ahí cada quien debe hacerse un examen de conciencia. Luego dice el 13: y me dijo: aún verás que comete mayores abominaciones. Todo esto Ezequiel lo estaba contemplando por visión.
por revelación que el mismo Dios le estaba mostrando. 14. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y aquí había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Dice en su versión, endechando a Tamuz. Ahí estaban mujeres judías, mujeres israelitas, viviendo aún en la tierra de Israel, hermano. Estaba endechando, llorando por Tamuz, un demonio babilónico, un hijo de una mujer llamada Semiramis, de una bruja, hermano, que gobernó Babilonia. Y lo vieron como un dios, lo adoraron como un dios. Y estas mujeres, estando en Israel, estaban llorando por Tamuz, endechando a Tamuz. Que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Porque a veces decimos, Dios no me ve, Dios no me oye. ¿Cómo no? Él todo lo ve, Él todo lo oye. Y en su momento Dios nos va a pedir cuenta de cada acción que cometamos acá en la tierra. Dice el versículo hermano 15, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y aquí a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Ahí quizás dice adorando al sol, quizás, no sé si dice ahí, pero hermanos, estaban hacia el sol. Miren qué tremendo. Aquí hay bastante enseñanza. Cuando los ancianos o este grupo de gente hacía eso, dándole la espalda al templo y frente al sol, estaban adorando, hermano, al sol, adorando al Dios sol. Aleluya. Miren qué tremendo. Y a Dios le habían dado la espalda. No conviene que usted se vuelva a los ritos, a las falsas doctrinas y dé la espalda a un Dios vivo. Usted ha conocido a un Cristo de poder, ha conocido a alguien que dio su vida por usted y también por mí, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él se merece que seamos fieles con Él. Él se merece fidelidad de su iglesia, y que por nada del mundo le demos la espalda. Por eso yo predico muchas veces y digo, no está correcto que venga el hermano o venga la hermana, agarre la silla y la coloque para allá y comience a orar con la espalda al altar y su rostro hacia allá. Eso no está correcto, aunque algunos pueden argumentar y puedan decir, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Yo puedo orar contra la pared y el altar a un lado, pero orar, darle la espalda al altar y la cara hacia la puerta de la calle. Yo no voy a contradecir que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. No lo voy a contradecir, porque es cierto. Pero hay reglas, hay orden, hay formas de cómo a Dios se le puede buscar, se le puede honrar, se le puede clamar, se le puede pedir. Gloria al Señor. Y cuando alguien platica con otra persona, se platica como de frente a frente. Yo no creo que alguien, por ejemplo, que venga un alcalde y quiera hablar con un pastor que piensa de esa manera, hablar de hermano frente al alcalde. No creo que le dé la espalda. Ajá, alcalde, sigan hablando conmigo. No creo que le dé la espalda. Va a decir el pastor, es que él no es omnisciente ni omnipresente, sí, pero juega mala educación hacer eso. También es mala educación orar dándole a Dios la espalda, o sea, al altar la espalda. Es mala educación. Por ejemplo, acá en el primer libro de Reyes, vamos a leer la Biblia, porque ella nos corrige, ella nos endereza. Primer libro de Reyes 8:22. Después que Salomón edificó el templo y estaba ya todo preparado, algo pasó. Primero de Reyes 8:22, algo hizo ahí Salomón. Dice ahí, primer libro de Reyes 8:22, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová
en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, 23, ajá, mire qué bonito, se puso delante del altar. ¿Por qué Salomón no le dio la espalda al altar? Aleluya. Si Salomón sabía que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿por qué no le dio la espalda? Hermano, porque no es la forma correcta para orar. Gloria al Señor. Por eso citamos la Biblia, citamos la palabra para, hermanos, hablar conforme ella nos enseña. Y allá en Daniel capítulo 6 versículo 10 algo pasó también. Daniel capítulo 6 versículo 10, algo que nos enseña en la Biblia. Había un edicto que era prohibido orar a cualquier dios que no fuera el mismo rey. Pero dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Ajá. Abrió las ventanas que daban hacia ¿dónde? Hacia Jerusalén. Ahí oraba Daniel. Ahí está, en Jerusalén está el templo y me postro aquí, desde Babilonia. Porque estaba en Babilonia, estaba lejísimo, pero esta ventana da hacia la dirección de Jerusalén. ¿Por qué Daniel no dio la espalda? Voy a orar. No era lo correcto. Por más que alguien quiera argumentar y que no es lo correcto. Y si usted cree que es lo correcto, ahí quédese, no ha pasado nada, pero yo me apego a la palabra del Señor. Eran abominaciones, eran pecados, eran iniquidades, según leo aquí yo en la Biblia, que estaba cometiendo Israel en la tierra de Israel. Hermano, y Dios le muestra a Ezequiel la visión, estando Ezequiel cautivo en Babilonia. Dice más, 17, y él me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido? O sea, en Babilonia las cometieron y regresaron a Israel y las seguían practicando. Aleluya. Que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces, porque aquí se llevan el ramo a la nariz. Había cierto rito en Babilonia que había que agarrar ciertas ramas de ciertos árboles en el tiempo en el que estaban adorando a los dioses, al dios sol, al dios serpiente. Había cierto rito y los judíos, hermanos israelitas, lo practicaban, agarraban los ramos de ciertas flores, de ciertos árboles y se lo llevaban a la nariz, dándole honor a los dioses paganos. Dios tenga misericordia porque usted ha conocido la verdad. Yo he conocido la verdad. Y dice el canto por ahí que después de conocer la verdad, que empieza a envolverse al mundo, hermano. ¿Y quién nos va a salvar del mundo? El diablo. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando escucha la palabra, hermano, y no le gusta, no es para tanto, vuelve al mundo y vuelve a los mismos ritos, a las mismas penitencias, a las mismas procesiones, y eso a Dios no le agrada, porque usted ya conoció la verdad. Israel conocía la verdad, pero dejó de orar a Dios y se volvió a los dioses paganos. Aleluya. Dice el 18, por tanto, yo ciertamente obraré con furor y mis ojos no tendrán piedad, ni yo perdonaré, y aunque griten a mis oídos con gran voz, yo no los escucharé. Gloria al Señor, lo dice Dios. Es decir, con Dios nadie puede jugar, nadie. Si usted está en el camino del evangelio, hermano, hermana, y está pasando problemas, adversidades, pero no piense volver atrás al mundo antiguo. No piense volver a hacer lo que antes hacía, porque pueda que le vaya peor todavía allá afuera. Y cuando comienza a gritar, comienza a clamar, Dios se hará el oído sordo. No va a escuchar y lo va a dejar a su suerte.
Lo va a dejar a que le suceda lo que le pueda suceder, ya fuera de la mano de Dios. Mientras que en Cristo, aunque suframos esto, suframos el otro, nos dice la Biblia, el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Caso contrario, también dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, hay que aguantar, hay que soportar y no hacer nada en oculto, ni nada en secreto, porque si hacemos maldades en oculto, pecados en secreto, Dios también lo ve todo. Y hay gente que no le agrada este tipo de mensajes porque, hermano, hay gente que anda mal delante de Dios. Pero usted, si ama a Dios, si amamos a Dios, tratemos de ser lo mejor que podamos, sinceros con Dios, sinceras con el Señor, para que Él siempre nos bendiga y nos saque adelante. Jehová les bendiga a todos, oramos al Señor.